Hermanos, bueno, terminamos una serie donde estábamos hablando todo lo que tiene que ver con el pecado. Amén. Y una de las cosas que nos pueden ayudar para guardarnos del pecado, hermanos, es la santidad. Vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de permaneciendo en el principio de la santidad. Este tema lo prepararon y lo preparamos para darlo en los campamentos de juntas locales, y es uno de los temas que están dando en el campamento que están hoy todos los miembros de las juntas locales de las iglesias. Entonces vamos a aprovechar para darlo aquí ahora, permaneciendo en el principio de la santidad, aludiendo al lema, hermanos. Lo importante en la vida cristiana, amén, es que usted y yo podamos permanecer en Él. Amén, como el lema lo dice, el que permanece en mí y yo en Él. Entonces, permanecer y perseverar, y en este caso permaneciendo en el principio de la santidad. La santidad es hace parte, es algo que hace parte de la esencialidad de la salvación. Hace parte y es esencial para la salvación. Aunque Jesús dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero una vez más que Dios nos ha traído a la salvación, entonces esa salvación trae consigo la santidad. El pasaje que leímos, Pablo enseña y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces es una pregunta y dice: no erréis. Y comienza entonces a dar una lista de las personas que practican tales cosas: los fornicarios, los que practican la fornicación; ni los idólatras, es decir, los que están en medio de la idolatría; los adúlteros, los que practican el adulterio, la infidelidad conyugal; ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice: esto éramos algunos, haciendo alusión a de que los corintios y la gente que él evangelizó, a los cuales él les predicó, estaban viviendo, practicando y haciendo alguna de estas actividades, alguno de estos hábitos. Porque dijo: esto éramos algunos, mas, o sin embargo, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el llamado que Dios le hizo a estas personas y el llamado que Dios hace, sigue haciendo hoy, es que si estaban en eso, ya los llama Dios a través de la palabra, los ubica en la iglesia, nos hace un proceso en el cual uno dice: pero ¿cómo? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue que pasó? Y eso es producto y obra del Espíritu Santo. Amén. Y Pablo lo dijo mucho más antes, diciendo en 1 Corintios 1:26, cuando dice: hermanos, miren vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio, mire bien, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Entonces éramos débiles, éramos necios, éramos pecadores, éramos todo eso, pero Dios nos escogió, hizo un proceso en nosotros, porque es el único quien cambia nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, de actuar, nuestro pensamiento. Entonces Él nos escogió, amén, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado. Éramos viles
y menospreciados por la sociedad. ¿Por qué razón? Por el pecado. Amén. Entonces lo vil del mundo, lo menospreciado, lo necio, dice allí la palabra, lo débil, eso escogió Dios. ¿Con qué fin? Para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que nosotros no digamos, no, es que yo sí. Para que nadie tenga de qué llenarse de orgullo o de vanidad. Pablo emplea aquí de qué gloriarse o de qué envanecerse. No, el que tenga que gloriarse, gloríese de que está en el Señor, de que Él lo salvó, de que lo perdonó, lo limpió. Pero ¿quiénes éramos? Ahí dice, lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no servía, ¿cierto? Entonces dice, con el fin de que nadie se jacte en su presencia, que diga, no, es que yo estoy aquí porque es que yo sí, es que sí soy capaz, es que sí puedo. No, aquí del pastor para abajo nadie es capaz y nadie puede. Somos porque Él nos hace capaces, porque Él nos faculta, nos da el poder de poder decir no al pecado, no a la tentación, de dejarnos guardar por Él. Mas por Él estamos o estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría o el que quiera creerse algo o el que quiera enorgullecerse, lo haga en el Señor. Entonces no podemos olvidar que es por Él que tenemos sabiduría. Es por Él de que usted es llamado santo. Que es por Él que usted y yo podemos decir que Él nos ha redimido. Amén. Y ese proceso de la santificación lo hace Él. Aquí nadie es santo porque el pastor santifica, no. Aquí el que santifica es el Señor. ¿Recuerdan el himno número 38? Me santificó con su gran poder. Él es el único que santifica. Aquí no beatificamos a nadie. El beato, ¿cierto? Por ejemplo, el padre Marianito está en un proceso de beatificación. Todavía no es declarado santo del todo, porque hay que comprobar científicamente que haya hecho 3 milagros. Pero un muerto, ¿qué milagro va a hacer? No, aquí el que hace los milagros es el Señor Jesucristo. Aquí el que santifica es el Señor Jesucristo. Amén. Aquí simplemente lo que hacemos nosotros, porque Dios nos da esa gracia, esa misericordia, esa facultad, es que podamos orar, y el que perdona, lo perdona. El que lo libera es el Señor. Amén. Y Él hace su obra. Amén. Entonces, cuando hablamos del principio de la santidad, hermanos, ese principio es innegable, es indispensable. ¿Por qué? Vamos a mirar 3 aspectos que conforman la santidad en la vida del cristiano. Tito 2:11. Y el cristiano o usted que ha llegado a la iglesia debe de permanecer en ese principio. Como cualquier otro principio, el amor, ¿cierto? El principio de la paz, de la provisión. Entonces la santidad es un principio bíblico, y si hablamos de esos principios, podríamos estar hablando, hermanos, de que es esa regla o norma o ordenanza que Dios estableció. ¿Quién estableció la santidad? Dios. ¿Quién estableció el amor? Dios. ¿Quién estableció la paz? Dios. Por eso la Biblia dice, no hay paz para el impío. Porque si no se acerca a Dios, pueden buscar la paz por donde sea, pero si no se acercan a Dios, eso no van a ir a ninguna parte. Entonces un principio es una regla o norma o una ordenanza, en este caso dada por el Señor, para beneficio propio y bien común de toda la iglesia. Amén.
Y uno encuentra que uno de esos principios es la santidad. Entonces allí en Tito capítulo 2, a partir del verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha manifestado la gracia para que usted sea salvo. La salvación es para todos. No salga con el cuento, hermano: si Dios me ha de salvar, Dios me llama. O si nací para ir al infierno, pues me voy al infierno. No. Si usted quiere ir al infierno es porque usted quiere. Es porque no quiere obedecer, no quiere oír la palabra. Es porque sigue en incredulidad. Pero la salvación es para todos los hombres. Y ese término hombre se está encerrando la parte femenina y la parte masculina, ¿cierto? Y cuando digo parte femenina y masculina no es porque hay un tercero, no. Hombre y mujer, todos son salvos si llegan o se someten a la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia nos enseña que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todos tenemos deseos mundanos y no mundanos. Alguien puede tener un deseo mundano: no, yo quiero irme para una playa nudista. No, yo quiero irme a pasear. No, yo quiero tener un carro. Son deseos buenos y deseos malos. Aquí los deseos malos, Pablo los llama deseos mundanos. Amén. Porque yo no puedo negarme al deseo de comerme un buen plato de comida. Yo no puedo negarme el deseo, no. Todos tenemos deseos buenos y malos, pero Pablo está recomendando, está enseñando que la gracia nos enseña a que si renunciamos a la maldad y a los deseos malos, podemos vivir en este mundo o en este siglo o en este tiempo, podemos vivir justamente y piadosamente. Amén. Podemos vivir así. Los tres aspectos de la santidad es la sobriedad, la justicia y la piedad. Sed sobrio. Cuando alguien está borracho y dice: no, ese no está sobrio, es decir, no está coherente, no sabe lo que dice, ignora. Pero el que es sobrio no ignora las cosas, sabe, entiende, comprende. Entonces tenemos que vivir bajo ese término de sobriedad, de justicia, y no tanto la justicia pues humana, porque a veces la justicia humana pues es muy errada y es muy injusta, ¿cierto? Y la piedad. Tenemos esos tres componentes. Y la gracia de Dios y la santidad, hermanos, se ha manifestado en la persona para que en esos aspectos la persona pueda mantenerse. Y la santidad es algo que hace parte de la sana doctrina. Hermanos y amigos, no tenía ningún sentido predicar el evangelio si usted dice: hermano, bautíceme, pero voy a seguir viviendo en pecado, voy a seguir viviendo en adulterio, voy a seguir viviendo pues como antes. Entonces, ¿qué sentido entonces tendría yo bautizarme o pertenecer a una religión si no quiero vivir en santidad? ¿Sí me hago entender? Si yo quiero pertenecer a una religión, y en este caso a la iglesia del Señor, si quiero pertenecer a la iglesia del Señor, la iglesia del Señor es santa. Amén. Y Dios viene por un pueblo santo. ¿Y por qué Él viene por un pueblo santo? Porque Él es santo. ¿Quién lo llamó a ustedes? ¿Quién? Santo. Si lo llama un pecador, un borracho, usted tiene que seguir como el que lo llamó. Pero el que me llamó, el que me liberó, el que me perdonó, es santo. Dice la Biblia: yo tengo que ser santo. Entonces la santidad hace parte de la sana doctrina. Yo no puedo decir: soy un cristiano, soy un hijo de Dios, pero no vivo en santidad.
Es decir, vivo de cualquier manera, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Y la santidad tiene que ser por dentro, y si hay santidad por dentro, se debe de reflejar hacia afuera, porque eso nos hace ver de que somos diferentes a las demás interdenominaciones. Entonces yo no puedo decir, hermano, sí, yo soy santo, y está bien presentado, ¿cierto? Tiene muy buena presentación. Y las dos cosas tienen que ser coherentes, ¿cierto? Porque también uno ve gente muy bien presentada, pero mal hablados, vulgares, mal pensados, laxivos, que con una mirada desvisten a otra persona y tienen muy buena presentación, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Pero si hay una buena presentación personal y física, usted debe de reflejar la santidad que lleva por dentro. Es cierto, porque la gente dice, hermanos, es que la ropa no salva a nadie. Es cierto que la ropa no salva a nadie. Pero entonces, ¿por qué se viste? Entonces uno encuentra que el pecado que en el hombre hay, Dios mismo vistió, diseñó unas túnicas y vistió al hombre. Si el hombre no tuviera pecado, pues no hubiera necesidad de tener ropa. Pero entonces, pues existe la ropa porque realmente existe el pecado. Entonces, si hay santidad en mi vida por dentro, yo debo de reflejarla, vistiendo modestamente. Amén. Vistiendo pulcramente, sin exhibir, sin dar que, sin poder entonces excitar al sexo opuesto, sea hombre o sea mujer, porque tanto el hombre como la mujer hoy en día pues se tienen esos problemas, ¿cierto? Entonces la santidad tiene que ver tanto por dentro como por fuera. Y si yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, bueno, tengo que vivir de acuerdo a lo que soy. Amén. Bueno, la santidad, hermanos, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Allí está hablando de una vida, llamamiento a una vida santa. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro está hablando, hermanos, cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia. ¿Cómo tenemos que estar? Ceñidos los lomos. ¿Qué es ceñirse los lomos? Estar listo. Ceñir los lomos es que usted está listo ahí, ya, preparado. Eso es ceñir los lomos, es decir, colocarse el cinturón, porque los lomos son esta parte de acá, de la cintura. Entonces, alguien que no se pone una correa, pues no está lista. La costumbre de aquellos hombres, pueblos y culturas de la Biblia, cuando alguien se ceñía los lomos era porque estaba listo para partir, para salir, para ir a la guerra, para ir a un lugar. Entonces habla de los lomos del entendimiento, es decir, esté listo, pendiente y entendido. Y dice, y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Usted y yo hoy ya tenemos que estar listos. Hermano, este año 2023 si me voy a alistar, si me voy a preparar, si me voy a poner las pilas, si me voy a alistar para ver si me voy con el Señor cuando me muera o si el Señor viene. No. Si es un hijo de Dios, si todavía no es bautizado, es válido lo que dice. Pero usted como cristiano, pues no salga con ese cuento. Hermano, este año me voy a consagrar. Este año, y quién sabe entonces si le dé o no le dé. Porque aplazamos o procrastinamos las cosas. Y procrastinar es decir, mañana. No, mañana. Y lo deja todo para mañana.
Y cuando va a ver, entonces lo cogió la pelona. Entonces dice, ceñir los lomos del entendimiento y estar listos cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo deben de ser? Como hijos obedientes. El hijo obediente es el que es diligente, es el que está pendiente a que lo van a mandar. Y no faltan los hijos desobedientes, ¿cierto? Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos teníamos antes? Sin el Señor, o cuando estábamos en la ignorancia, ¿qué deseos teníamos? ¿Cierto? Y no es malo tener deseos, pero sí teníamos muchos deseos malos, ¿cierto? Entonces dice, no se conformen a la vida que tenían, estando en esos deseos que antes se tenían. Entonces, antes nuestra concupiscencia o nuestros malos deseos nos incitaban a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ignorábamos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, del conocimiento de las cosas de Dios. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Ahí está el principio, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad no se la inventó Iglesia Pentecostal, la santidad no se la inventó los del distrito 22 o ese pastor que vino ahí, qué pereza, gracias a Dios ya se lo van a llevar. No, la santidad no se la inventa el hombre, ni la religión, ni la organización, es un principio bíblico. Que si yo quiero ser salvo, tengo que ser santo. Amén. Yo no sé el enemigo por qué, y de pronto el enemigo no, nosotros nos dejamos engañar. Hermano, eso no es malo. Un poquito aquí, un poquito allá, eso no es malo. Vea cómo en tal parte, y uno mira, allá ellos. Pero lo que soy yo, respondo por lo que enseño y por la formación que les doy. Usted verá si no quiero obedecer. Yo le explico que tenga que vivir en santidad, que debe de servir en santidad, ¿cierto? No, hermano, es que no hay más quien toque, no hay más quien predique, no hay más quien haga. Pero él, como tiene un problema ahí de mundanalidad, ¿no? Él fuma un poquito por allá, él como que es grosero y vulgar con las mujeres, pero no, pongámoslo a predicar porque es buen predicador, pongámoslo a hacer esto porque no, así no le puede servir al Señor, ni podemos ponernos aquí a permitir. Hermano, como allí en la iglesia pentecostal de Tangamandapio, allá el pastor, sí, hay unas hermanas allá de minifalda, hay unas pintadas allá y sirven. Sí, bueno, allá ellos, allá el pastor y allá ellos. Amén. Pero yo tengo que enseñarle el principio de la santidad. Hermano, no, gracias a Dios se va. Voy a aprovechar para irme para allá, para la iglesia Tangamandapio, porque allá sí me dejan. Aproveche a ver cómo le va. Pero yo salvo mi responsabilidad, que le estoy enseñando la sana doctrina. Amén. Entonces no se puede, hermanos. Así hayan otros lugares de la misma iglesia. Yo conozco iglesias del nombre, que bautizan en el nombre, que creen en la unicidad, pero santidad, ¿qué santidad hay allá? Y hay tres aspectos muy fundamentales que yo defiendo como pastor, como cristiano, no tanto como pentecostal, porque yo como pentecostal no me voy a salvar, yo me voy a salvar como hijo de Dios, como cristiano. Porque conocemos iglesias pentecostales que son más mundanas que otro mundano. Entonces, tres aspectos fundamentales: la unicidad, bautismo en el nombre de Jesús, y la santidad. Eso es fundamental. Amén. Y yo defiendo eso porque la Biblia lo dice. Si yo viera un Dios que fuera un Dios impío, mundano,
que se identifica con las cosas malas del mundo. Listo, hagámosle. Pero yo veo un Dios santo, puro, que está preparando una iglesia santa y pura. Amén. Y que así deben de ser sus seguidores, hermanos. Amén. Entonces, puede que otros pastores y aún la misma iglesia, otros hermanos, hermano, véngase para acá, listo, váyase para allá, ¿verdad? Pero no tiene sentido de que yo viva una vida cristiana, pero mundana. ¿Qué coherencia tiene eso? Amén. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ser como Él es santo. Amén. Tengo que ser santo. ¿En qué? En todo. En toda vuestra manera de ser. En el servicio. Amén. En el servicio y en todo. Y pues con eso yo sí soy que molesto o cansón o como quiera llamar, pero sí es importante tener en cuenta todo esto. Amén. Bueno, la obra de Dios, hermanos, porque esa es la obra de Dios. Si yo era un impío que no tenía piedad, que no tenía amor, que no tenía misericordia, que era más malo que Caín borracho, pues ahora ya que Dios me salvó, que Dios me perdonó y que Dios me llamó, tengo que vivir como aquel que es santo. Miremos lo que dice allí en el verso 16, 1 Pedro 1:16. Bueno, ya lo leímos, el verso 17. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, quien me compró a mí a precio de sangre para yo ser santo fue el Señor Jesucristo. Y en este tiempo, allí habla Pedro, emplea un término de peregrinación, es decir, todo el tiempo de la vida en que yo esté andando, viviendo, ¿cierto? Tengo que vivir entonces de esa manera de santidad. Amén. Entonces es importante, hermanos, que sí tengamos en cuenta estos aspectos de lo que nos dice, de lo que nos dice allí la palabra del Señor. Amén. Todo este tiempo de nuestra peregrinación, de nuestra vida, de nuestra existencia, todo ese tiempo tenemos que conducirnos como rescatados, como redimidos, como justificados y como personas santas. Amén. Entonces, la santidad, hermanos, no la imponemos, la vivimos. Amén. Ningún pastor, hermanos, puede imponer a ningún creyente la santidad, porque la santidad es consecuencia de la obra de Dios en nosotros. ¿Yo por qué soy santo? ¿O por qué tengo que vivir en santidad? ¿O por qué no hago lo malo? ¿Por qué le prohíben? ¿Porque el pastor dijo? ¿Porque el pastor me echa? ¿O porque el pastor no me pone a servir? Obvio que así de cualquier manera no, ¿cierto? Pero tampoco es que no, sea santo y lo pongo a servir. No, usted verá, ¿cierto? Usted verá si da fruto de que tiene a Dios en su vida, da fruto de que tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque cuando yo doy fruto del Espíritu Santo en mi vida es porque ese Espíritu Santo me ha santificado y estoy en el proceso de la santificación. Estoy dando fruto de la vida cristiana. Amén. Entonces le estoy siendo fiel a Dios. Entonces listo, vamos a ponerlo a servir, vamos a darle oportunidad de que haga algo, de que contribuya en la obra del Señor. Amén.
Cuando Pedro dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, y ojo, no impuesta por el pastor, sino que ya la Biblia lo ha determinado, hermanos. Y aquí hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra. No como yo la interprete, no, la Biblia nos enseña y la Biblia es clara. Amén. Entonces, santos en toda vuestra manera de vivir. En la parte moral, yo tengo que vivir o tengo que ser santo. En la parte espiritual, yo tengo que ser santo. Amén. Yo no puedo ser aquí, no, en la parte espiritual que siento a Dios y mientras estoy en el culto soy santo, ¿cierto? Pero voy a la calle, al colegio, a la universidad, al trabajo y soy un impío, y soy un vulgar, y soy alguien que con la mirada tiene laxivia, alguien que se le ve la maldad. No, hermanos, yo no puedo llevar una vida doble, no, eso es incoherente. Entonces, si yo en lo espiritual soy santo y adoro, glorifico a Dios y presento el culto a Dios y adoro a Dios mientras estoy en el culto, también en cualquier parte a donde vaya, tengo que ser santo también. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a mirarlo. Entonces yo tengo que mantenerme en ese principio, ¿cierto? Así la gente diga, pues, ¿qué santidad ni qué santidad? Bueno, allá ellos. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Amén. Que nos apartemos de ¿qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esa palabra que nos apartemos de fornicación, porque la fornicación no es solamente que el soltero cayó en pecado inmoral con la soltera o la soltera con el soltero, y que el adulterio y el casado con él. La fornicación se entiende por toda clase de acto sexual, amén, sea casado o no casado, toda clase de actividad sexual, y ahí caben todas las aberraciones. El abusador de los niños, el que le gusta acostarse con los animales, el que, bueno, toda esa clase de aberraciones y de pedofilias, de parafilias que hablan los psicólogos y sociólogos, cabe en la fornicación. Y aún la parte del sexo virtual. Hermano, que es que no, ¿cómo es que me van a poner en disciplina porque mandé una foto mía desnuda? ¿Cómo así que me van Claro que sí, eso es fornicación, eso es sexo virtual. No, hermano, que es que no hay más trabajo y estoy trabajando como webcam, ¿cierto? Eso es... No, porque la gente puede decir, y es que eso no es malo, es que nadie me está tocando, yo no estoy acostándome con nadie. Pero eso es fornicación. ¿Sí me hago entender? Entonces Pablo dice que os apartéis de... No sé si están moviendo allá, pero bájale un poquito, hermano. Que os apartéis de fornicación. Entonces la fornicación es toda clase de actividad sexual. El estilo de vida del mundo es de inmoralidad y en algunos grupos sociales, ¿cierto? Eso puede ser normal para todo el mundo, pero no para un cristiano. Amén. Entonces el estilo de vida del mundo es inmoralidad y en algunos grupos de la sociedad. Algunos avisos publicitarios advierten a la población sobre las enfermedades que se derivan de las relaciones sexuales. Entonces en lo moral y en lo espiritual yo tengo que ser santo. En la conciencia y aún en lo físico. Porque también ustedes recuerdan que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ellos decían, nos acordamos de los pescados, de los ajos, de los puerros, de las verduras, nos acordamos. Estaban libres, pero estaban cautivos en la mente. Y a veces pasa eso también en la vida del creyente. Sí, yo soy santo aquí, adoro al Señor y todo,
pero su mente también está ahí corrompida. ¿Se acuerdan? Imaginan. Y vienen las tentaciones y se maquina ahí. Y de pronto se mantiene ahí en lo que ve, en lo que oye. ¿Cierto? Entonces, aún en la conciencia, mis amados hermanos y amigos, yo tengo que ser santo también. Amén. Y aún en la parte física, ¿cierto? En la parte física. Entonces la gente pues que está en contra del principio de la santidad dice, no, es que la santidad es solamente por dentro, eso por fuera no, también por fuera. La inmoralidad es un pecado contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, porque la Biblia dice, el que peca contra su propio, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios prohíbe la inmoralidad para que vivamos mejor, para que no nos dañemos a nosotros mismos. Y a veces, hermanos, los que no es tanto lo externo vendrá, pero usted y yo, si tenemos el Espíritu Santo, paramos. No. Somos nosotros los responsables si abrimos la puerta a una cantidad de cosas entonces de las cuales ya habíamos sacado. Amén. Dios, con la ayuda, con su voluntad, que para Dios salvar a alguien se necesita la voluntad de Dios y la voluntad suya. Dios quiere, pero si usted quiere también. Dios quiere, pero si usted no quiere, pues Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios a la fuerza no, necesita su voluntad, su deseo. Amén. Eso pasa en la vida de la persona que quiere al Señor y también en nuestra vida. Yo quiero, hermano, ser más santo y entonces voy a dejar cosas, voy a apartarme de malos hábitos, de malas prácticas. Bueno, me voy a acercar más a Dios, porque la santidad, ¿qué es ser santo? Es apartarme del mundo y apartarme para Dios o acercarme a Dios. Mientras me alejo del mundo, más me acerco a Dios. Amén. Y mientras más me alejo de Dios, me acerco más al mundo. Hermanos, y me gusta mucho lo que dice Santiago. Santiago 4:4. Cuando dice algo muy importante, vamos si lo podemos mirar ahí. Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué Santiago dice almas adúlteras? ¿Cierto? Porque el adulterio es la mezcla, es adulterar. Cuando se habla del licor adulterado, ¿cierto? Es que hacen una mezcla, le echan otras cosas para hacerlo rendir, para aumentarlo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Y sigue el otro versículo más adelante. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, Dios ha hecho, dice, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Su Espíritu Santo. Pues porque es el Espíritu con mayúscula. No un espíritu, no. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela. Hay un celo. Es que usted ya no es del mundo. Usted ya no es del pecado. Ya no es para que practique el pecado, para que viva en el pecado. No, hay algo que nos anhela celosamente. Por eso cuando vienen deseos a su mente y vienen tentaciones, también como que hay otra parte que le dice, no, hay poder en Jesús, ponte a orar, ponte a leer, haz esto, haz lo otro. ¿Por qué? Porque hay algo por dentro que le pertenece a Dios. Así cuando la carne te jala para hacer algo malo, pero también el Espíritu Santo que está en ti, que te anhela celosamente, te dice, no lo hagas, aquí estoy para ayudarte, para acompañarte. Hay algo que nos anhela celosamente. Amén. Y por eso Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, hermanos, para santificarte cada día más. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que bregar a mantenernos en este principio.
Tenemos que permanecer en este principio. Aunque otros hermanos nuestros de otras congregaciones pues lo tengan por un lado y dicen, no, ¿qué va? Eso ya no se necesita, o tengan otros argumentos. Miren, hermanos, he conocido gente que adulteraron la santidad y ya no están, que permitieron cosas y ya no están, tanto pastores como creyentes, y ya no están. Entonces no podemos adulterar, hermanos, este principio, ni dañar este principio, ni cambiarlo, porque en la Biblia está ahí establecido. Amén. Yo pudiera cambiar muchas cosas y permitir muchas cosas, hermanos, pero Dios me va a pedir cuentas a mí por la mala formación, el mal ejemplo que se ha dado. Entonces, por eso el Señor dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? Y cualquiera que quiera, ¿cierto? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice allí el verso 8, acerquémonos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, la santidad en la parte moral, ¿cierto? En nuestro matrimonio, dice Primera Tesalonicenses 4:3, donde leímos, amén, la voluntad de Dios es que nosotros cada día estemos más santificados, amén, más santificados. Y en todo, en lo moral, en lo espiritual, en la conciencia y en la parte física, amén. Que a veces pues no somos capaces, y que a veces pues, hermanos, para eso el Espíritu Santo ha venido, para ayudarnos, para dar solución. Y para eso pues también nosotros tenemos que proponernos. Pablo le dijo a Tito, primero, renuncie a los deseos mundanos, renuncie a la maldad o a la impiedad y deje de la injusticia. Eso nos va a ayudar a que nos santifiquemos. Amén. Hermanos, la santidad y el principio de la santidad tiene un propósito, tiene un fin. Amén. ¿Cuál es ese? Ver a Dios. Vamos a mirarlo. Hebreos 12, verso 14. Estamos repasando porque usted se sabe esto de memoria, ¿cierto? Hebreos 12, 14. Seguid la paz con algunos, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad tiene un fin, un propósito, que nos va a llevar al santo de los santos, nos va a llevar a verlo a Él tal como Él es. Moisés lo vio de una forma, vio sus espaldas, vio un resplandor de la gloria. Pablo dice que lo vio, los que vieron resucitado a Jesús. Juan en el Apocalipsis dice que cuando lo vio cayó como muerto, pero Juan aclara algo y dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Un viso de su gloria, o lo que Dios les permitió ver. Amén. No es que se contradiga la Biblia, hermano, pero aquí dice que la Biblia a Dios nadie lo vio jamás, pero este lo vio, aquel lo vio, aquel lo vio. Pero Juan aclara y dice que lo vamos a ver tal como Él es. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, amén, porque lo vamos a ver tal como Él es. Si a Jesús lo vimos así o lo conocimos así, amén, esta iglesia, hermanos, tiene la promesa de ver a Dios cara a cara, dice la Biblia, tal como Él es. Amén. Entonces, esa es la promesa, hermanos, para poder ver a Dios y para llevarnos al cielo. Si usted no va a ver a Dios, ¿a quién va a ver? ¿Cierto? Aunque no lo dice ahí la Biblia, pero es de deducción, ¿cierto? Entonces el propósito de la santidad es llevarme a mí a ser salvo, llevarme a mí a ver a Dios,
llevarme a mí a estar en la presencia del Señor. Amén. Eso es lo que el escritor a los hebreos está enseñando. Seguir la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. O no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces lo que nos está enseñando aquí el escritor a los hebreos es de que yo tengo que ser santo. Al ser santo, al santificarme, al acercarme más a Dios, hermanos, me va a ayudar a mí a no tener raíz de amargura con nadie. Porque eso también es como ilógico que yo diga, yo soy santo aquí, pero aquella que me cae mal, aquel que me cae mal, que no vuelva. Está amargado, ¿cierto? Y hay gente que se amarga con el esposo, con la esposa, con el pastor, con el vecino, bueno, no sé, con el compañero de directiva, Usted no puede ser santo y estar amargado. ¿Por qué? Porque pierde la salvación. Porque brota. Porque cuando usted habla, va a hablar amargura contra este o contra aquel. Entonces la santidad, hermanos, me va a ayudar a mí a mantenerme limpio, a mantener esa dulzura de la presencia del Señor y a no tener resentimiento con nadie. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces el principio, cuando la Biblia habla de permanece, es yo tengo que mantenerme en esa santidad. Que vienen cosas difíciles, que vienen momentos difíciles, sí, que me regañaron, que me hablaron, que me llamaron la atención, pero tengo que mantenerme en el principio de la santidad. Amén. Algunas creencias erróneas de la santidad, y vamos a ir finalizando. Algunas creencias erróneas, ¿cierto? Decir que tengo que desarraigar el pecado de la naturaleza humana. Es decir, hermanos, yo voy a desarraigarme de mi naturaleza pecaminosa. No, porque aquí todos somos humanos y estamos contaminados con ese pecado, ¿cierto? Decir que me voy a golpear con un látigo, que voy a caminar, voy a subirme del Parque de Guadalupe hasta acá arrodillado para quitar el pecado y volverme santo, no. Me voy a ir a pie a Girardota o a Zaragoza, donde está. Me voy a quedar ayunando 41 días para ganar el Señor y volverme más santo. No. Son cosas, si hacemos algún ejercicio espiritual, bueno, voy a venir al ayuno, ¿cierto? Pero ¿por qué voy a venir al ayuno? Porque ese ayuno debe tener un propósito. Yo no voy a ayunar a ver pequé hoy y entonces con el ayuno que haga arreglo el problema. No, si usted no se arrepiente y se convierte, así ayune y haga lo que sea, ahí va a permanecer. Si usted no confiesa esa falta, ahí va a quedar el pecado. Entonces a veces creemos que maltratar físicamente nuestra vida en la parte espiritual, ¿cierto? Hermanos, cometí una falta, entonces voy a orar 3 horas y me quedo ahí orando y lo que hago es babear el tapete o la silla ahí, porque con eso, no, tampoco, porque con eso me voy a santificar, no. Usted es santo y debe de demostrar que es un hijo de Dios porque ha sido cambiado, transformado, su temperamento, su forma de ser. Amén. Entonces a veces creemos, eso pues la oración nos ayuda, ¿cierto? Pero yo oro porque tengo un propósito, porque quiero tener comunión con Dios y está bien. Pero a veces uno cree, hermanos, porque pues todos, o lo digo por mí, yo vengo de una cultura católica romana donde yo iba y me confesaba. Para los 8 días hacía lo malo y otras cosas peores, ¿cierto? Entonces creemos que así nos la pasamos también en un momento de santidad en la iglesia,
pero no es así. Castigar el pecado. ¿Cuál es la penitencia por el pecado? Bueno, un yo pecador, 3 Ave Marías, no sé qué, no sé qué, y yo lo hacía, ¿cierto? Por la penitencia. Entonces, ¿qué penitencia le podemos colocar a usted, ¿cierto? Que no le paga al hermano y no quiere pagarle, ¿cierto? ¿Qué penitencia le ponemos? Véngase del Parque de Guadalupe, está aquí arrodillado y entonces ya con él, no, tiene que pagar o decirle, hermano, no tengo para pagar, o le voy a pagar despacio, ¿cierto? ¿O qué penitencia le vamos a colocar a usted que se enojó con el hermano y está amargado con él? Oh, pídale perdón, ¿cierto? Hermano, perdóneme, usted me ofendió o yo lo ofendí, ¿cierto? Usted me hizo esto, el comentario que usted hizo así de esta manera. Pero de nada le sirve entonces que usted esté ofendido y lleno de amargado allí y esté orando 3 o 4 horas ahí y sabiendo que el otro está ahí. No, ¿qué dice la palabra? ¿Cierto? Si usted tiene algo contra el hermano y trajo su ofrenda, deja la ofrenda ahí y a ver, arreglemos aquí. Amén. Eso es muy importante porque eso nos daña la santidad y es importante que entendamos eso. Y no es que yo golpee mi cuerpo y haga una cantidad de cosas para santificarme sabiendo que tengo un problema allí que resolver. Amén. La fuente de la santidad, hermanos, es Dios. Amén. No es la religión, ni es Iglesia Pentecostal. La fuente de la santidad es el Señor. Miremos Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice allí la palabra, Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, ¿qué lo santificó a usted y qué me santificó a mí? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Si Jesús no hubiera ido o no hubiera muerto como murió, pues estaríamos perdiendo el tiempo acá. Y si Él no hubiera resucitado, dice, en vano sería que estuviéramos acá y predicando acá. Pero Él murió, fue sacrificado allá en la cruz del Calvario. Y por esa voluntad, por esa ofrenda, por ese sacrificio, por esa obra, es que hay una iglesia santa. Es que hay hombres y mujeres que levantan manos santas sin ira ni contienda. Es que la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Por ese sacrificio, por esa voluntad y por esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Amén. De ahí emana la santidad, hermanos. Amén, de ahí emana la santidad. Isaías 6:3 decían los querubines o los serafines allá en el llamamiento de Isaías, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová. Esas tantas veces que decían santo, santo, otra versión o la versión original dice santísimo, santísimo, santísimo. Decía la versión, es porque Él es el santo y puro verdadero, hermanos. Amén. Ese atributo de la santidad es un atributo transferible. Dios nos transfirió a nosotros santidad, o Dios a nosotros nos santificó. Entonces por eso le decimos: usted es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios lo lavó, lo perdonó, lo justificó, lo llamó. Usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, y por haberse bautizado en el nombre de Jesucristo es un hijo de Dios y es santo. Así a la gente le choque y le pique, pero aquí hay santos que sudan y les dan malos olores, pero hay santos. Amén. Santo, usted es santo, sí. Y aunque haga así, aunque ponga como sea, pero Dios usted lo santificó, hermanos. ¿Y en dónde y por qué? Por gracia y misericordia de Dios. Y esa obra santificadora se dio en la cruz del Calvario. ¿Para quién? Para todo aquel que se arrepienta. Amén. Para todo aquel que se arrepienta. Amén.
Esa, esa, esa fuente de santificación, pues no solamente es el Señor, sino también la palabra, hermanos. Juan 17:17, miremos lo que dice ya en Juan 17:17, porque la palabra que nos ha sido predicada es la que hace la obra y es la que nos santifica. Dice Jesús orando por la iglesia: santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. La palabra que escuchamos se encarga de limpiarnos, de lavarnos, de cambiarnos, de transformarnos, de santificarnos, hermanos. Entonces, no solamente Dios con lo que hizo en la cruz del Calvario, sino su palabra, que es viva y eficaz. Amén. ¿Qué es otra fuente, hermanos? Ese Espíritu Santo es el que nos ha santificado también, hermanos. Y la Biblia declara en primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, amén, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y esa palabra irreprensible quiere decir que seamos santos, hermanos. Y la santidad es hermosa. La Biblia dice en el Salmo 29:2, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. ¿Qué tengo yo que hacer para tener una vida práctica de santidad? Amén. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengamos una vida llena del Espíritu Santo. Procure siempre llenarse del Espíritu Santo y estar en la presencia del Señor. Tener una vida de oración, buscando la voluntad de Dios, y una vida santa. Amén. Eso nos ayuda a vivir una vida en santidad y a mantenernos en el principio de la santidad. Amén. El estudio de la palabra, la lectura de la palabra y el venir a culto nos ayuda a que vivamos la palabra, a que entendamos la palabra, a tener comunión, y esto nos ayuda a tener una regla práctica de la vida de santidad. Amén. A dedicarnos al servicio a Dios, hermanos. Cuando usted se dedica al servicio a Dios, amén, mire, porque si usted mira a la gente que servía en el altar del Antiguo Testamento, tenían que ser santificados, ¿cierto? Y el servicio nos ayuda a mantenernos, amén, activos y tener una vida activa, santa al Señor. Amén. Recordar, hermanos, que vivir una vida en santidad es posible. No, eso es imposible. Recuerde que tenemos una santidad inicial cuando Dios lo llama. Estamos en una santidad progresiva. Amén. Y vendrá una santidad total cuando el Señor nos levante. Amén. Por eso la Biblia dice: el que esté en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Estamos andando en el camino de la santidad. Amén. Recordar que es necesario disfrutar nuestra vida victoriosa en Cristo. No, es que yo soy un derrotado, es que yo soy un bueno para nada, es que yo no sirvo para nada, es que yo y anda así. No, usted está aquí hoy, ahora y en el culto porque Dios le está dando la victoria, porque Dios le está ayudando a que ande en este camino de santidad. Así sea ignorante, así sea torpe, pero si usted anda, dice, no se extraviará de ese camino. Amén. Y otro aspecto muy importante: no se deje desorientar por las faltas de otros. Entonces usted se pone a mirar: ay, es que mira a esta hermana, ay, es que mira eso, ay, no, y vea ahí. Entonces, cuando nos ponemos a mirar la gente, las faltas de la gente, y aún del pastor, porque el pastor también tiene faltas, y la familia, ¿cierto? Usted se va a descuidar. Dice, no, pues si él hizo eso, ¿qué se espera para mí? No, mejor me descarrío. Y créame que tanto que el que se descarrió como usted van para el mismo lugar. ¿Sí me hago entender? Tanto el que dice, no, yo no me meto allá porque es que para vivir como usted, para vivir como aquel, para vivir como aquel.
tanto usted que señala, critica y dice, como el que no puede, ambos se van a ir al mismo lugar. Hermanos, vivir en santidad no es imposible cuando yo entrego totalmente y le digo a Dios, al Espíritu Santo, que tome control de mi vida, de mis emociones. Él va a ayudarme. Pero no salga con ese cuento, hermanos. Amén. Que eso no le va a servir a Dios para decirle, ah, sí, pobrecito, él no fue capaz, usted tampoco. Vengan para acá, vengan para acá. No. ¿Listo? Entonces no se deje desorientar por las faltas y fallas y la vida de otros. Verá él, que le dé cuenta a Dios. Pero yo voy a esforzarme a vivir en santidad, a agradar a Dios, a poner la mirada en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Que es el autor y consumador de la fe. Y siempre que tenga oportunidad, testifique del poder, de la gloria de Dios. Amén. Pero vivir en santidad sí se puede, porque Él es el que nos santifica y Él es el que santifica a esta iglesia. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Yo quiero permanecer en el principio de la santidad. Yo no sé usted, amigo y hermano, pero Dios está preparando una iglesia santa y yo quiero que Él me santifique, que Él me purifique. Sí, tengo errores, lo reconozco. Sí, tengo faltas. Sí, le he fallado. Sí, le he pecado. Claro que sí. Pero Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo santo. Él me trajo a este camino de santidad y voy a agarrarme de Él. No soy capaz. Claro que no soy capaz, que tengo momentos de debilidad, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de soledad. Pero Él también va a ayudarme en esos momentos. No es difícil vivir en santidad. No dejes al Señor y no dejes de venir al culto. Así se vaya el que se vaya o venga el que se venga. Yo sigo con la mirada puesta en Jesús, porque Él me santificó. Me va a seguir santificando, me va a seguir ayudando, aunque sea difícil. Pero Él va conmigo, Él va contigo, hermano. Él va con usted, iglesia del Señor, aquí en San Pablo. Él va con nosotros. Señor, aquí está mi vida. Ha sido difícil, Señor, haber transitado. Han pasado cosas y tú conoces mi camino. Tú conoces lo que ha pasado en mi vida, Señor. Pero yo te ruego que me ayudes, porque solo no soy capaz, Señor. He tratado de estar solo, pero no he podido, Señor Jesús. Tú que me has santificado, tú que me santificaste una vez, Señor. Aquí está mi vida. Aleluya. Amable amigo, aquí está el Señor que puede santificarte y hacer una obra en tu vida y en tu corazón. Para Él no hay nada imposible de orar en tu vida. Señor, obra en la vida de la iglesia, en cada amigo, en cada persona que ha venido hoy, Señor, a oír tu palabra. Bendíceles y ayúdales, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Santifica esta iglesia, cada amigo y cada persona que ha venido a estar en tu presencia.